Seguimos en La Izquierda Diario TV. En este bloque estaremos con trabajadoras y trabajadores de la alimentación, debatiendo alrededor de la situación política bajo el gobierno de Macri, qué opinan los trabajadores y la pelea que están dando en el gremio de la alimentación para recuperar con la lista Bordeaux el sindicato que hoy está en manos de la burocracia sindical de DAER. Así que, bueno, invitamos muy especialmente a los compañeros para poder intercambiar sobre estos temas. Así que, ¿cómo están? Bueno, ¿qué dicen de la situación de los trabajadores? ¿Qué opinan en las distintas fábricas las compañeras, los compañeros alrededor del nuevo gobierno de Macri y las medidas que ha tomado en estos 5 meses de gobierno? Y el problema es que el salario del trabajador cada vez se siente más. Vos pensá, el otro día, la movilización del viernes, 300.000 trabajadores, a mí me pareció que fue una demostración muy buena donde los trabajadores estamos cansados, se canalizó en una movilización, independientemente de las conducciones, ¿no? De que buscan su juego político, de que lo que buscan es posicionarse en el tablero político. Sí, pero lo que intentan descomprimir un poco toda esta bronca. Pero lo que muestra es una capacidad enorme e incluso una reflexión a todos los trabajadores de que esta gente la tenemos que cambiar. Te pregunto, ¿cómo ven ustedes? Porque la movilización fue muy importante, sin embargo no hubo una convocatoria, un paro, fue sin paro la justamente movilización. Esa es ahí te muestra por qué la movilización fue limitada. Porque no basta solamente con movilizarse, porque si no, no se entiende por qué el gobierno al otro día te aumenta la nafta, te aumenta los puchos. Entonces digo, esa es la realidad, que lo que se mostró que los sectores de los trabajadores que planteábamos que había que hacer asambleas en las fábricas y que había que mostrar una contundencia con un paro general, teníamos razón. De hecho, nosotros nos movilizamos ese viernes de manera independiente, con los compañeros del subte, con Claudio de la Carbonara, otros compañeros más, planteando una alternativa que es necesaria, que la clase obrera muestre su fuerza, pero con un paro, porque me parece que la situación no da más. ¿Qué sienten cuando, por ejemplo, Aranguren dice que ahora, no importan los aumentos porque el consumidor es inteligente, entonces el producto que no pueda consumir no lo va a comprar, ¿no? Digo, un gabinete de gerentes, de empresarios que dicen cosas que no sé cómo le cae a ustedes, a los compañeros. En las fábricas lo que se siente es un clima de politización terrible. O sea, la gente está hablando de precios, de suba, de puteadas todos los días a un ministro diferente. La bronca se siente en el día a día. Con Cristina y con el kirchnerismo lo veníamos sufriendo porque, trabajo en negro también existía también la precarización laboral, los tipos decían creamos empleo, pero también eran empleos precarios porque no hubo una masa de gente que quedaron efectivas en las fábricas y grandes números, ¿no? Toda la mentira del kirchnerismo. Ahora, con esto lo que está acelerando es un clima que todos los días se vive de enojo, de impotencia. Entonces, el movimiento obrero se encuentra en una encrucijada en donde empieza a asomar la cabeza y empieza a organizarse como nosotros estamos planteando, ¿no? Desde la Bordeaux, que somos compañeros que nos estamos planteando recuperar el gremio, esta situación. No tenemos nada que perder. Me gustaría que me cuenten un poco de la experiencia de lucha de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, la experiencia más o menos, yo explico desde PepsiCo, el lugar donde empecé a trabajar en el 2001, donde era una situación compleja, donde finalizaba un gobierno de la Rúa con movilizaciones de miles en la calle. En todo eso estaba una situación de precariedad como es ahora, como se ve, pero donde había la mitad de la fábrica eran de agencia, con sueldos diferentes a los efectivos, y yo entro a una fábrica, una multinacional, con una comisión interna que empieza a levantar los reclamos a favor de los derechos de los trabajadores, pero principal eje era a favor de los de agencia, ¿no? De efectivización, precarización. Al calor de eso se rompe la interna en PepsiCo y un sector se va con la burocracia y otro sector se fortalece con los principios en base a
agarrar a los sectores más débiles de los trabajadores y levantar sus banderas. Y eso fue, digamos, los inicios de lo que es ahora la Bordeaux, digamos, en defensa principalmente de los sectores más oprimidos. Casi que nosotros después del 2001, en momentos de que estaba el país quebrado, cuando vino la reactivación, nosotros entramos a la fábrica, a la industria. Y cuando nosotros entramos era tierra de nadie. Yo me acuerdo que a Juan, que no lo contó, pero que a él lo echan en el 2006, pero cuando nosotros éramos, no sé, éramos jóvenes y no había delegado, no había comisión interna, te tenías que juntar a las espaldas, o sea, un montón de experiencia que nosotros tuvimos que hoy nos hace decir ¿por qué? Porque el Bordeaux no es que surge de la nada. Por ejemplo, a mí me echan de Felfort. En el 2003 yo quedo embarazada, era contratada, estaba estudiando, era estudiar o trabajar. Bueno, me quedé embarazada, trabajando en Felfort, me echaron a los empujones. Y el burócrata de la Verde no hizo nada. Entonces, esas situaciones, como vivir situaciones de compañeras, tener que estar embarazadas limpiando escaleras y digamos, el castigo por quedar embarazada era ir a limpiar las escaleras de Felfort. Digo, nosotros tenemos una acumulación de odio, porque te puedo decir que es odio que uno va acumulando día tras día, no solamente de lo que le pasa a uno, sino de lo que le pasa al conjunto de los trabajadores, mujeres, hombres que padecen a las patronales y a sus direcciones, las que están hoy frente al sindicato, porque la Verde hace 32 años que está frente al Estía. Digo, es una situación donde nosotros pasamos, yo la llamo la década de desocupados, digo, 10 años de menemismo que la sufrimos muchísimo, en donde el secretario general de la CGT era Rodolfo Daer, y es el que permitió que existan no solamente la desocupación, sino trabajos temporarios, trabajos, trabajadores que estaban 1 o 2 meses en un trabajo y después los echaban. Maxi comentaba un poco los compañeros como Leonardo Norniela, que es un referente, el que lleva el nombre, nuestra agrupación lleva su nombre, justamente porque este compañero defendía a los trabajadores precarizados en ese momento y era un delegado muy joven, que apenas tenía 20 años cuando hacía esto. Entonces, nosotros tenemos un objetivo que es sindical, recuperar los sindicatos, contaba antes Maxi, pero también opinamos que los sindicatos deben ser independientes del poder político burgués, del poder político en donde estaban los Menem, los de la Rúa, los Kirchner, porque no nos olvidemos que durante los 12 años de kirchnerismo también sufrimos, digamos, ellos permitieron que sigan esas condiciones laborales. En todos esos años tuvimos una experiencia política con compañeros de izquierda y nos fuimos formando también, muchos de nosotros militamos en el PTS, particularmente, y en el caso, la experiencia, te comento, cuando fueron las elecciones para presidente, nosotros, cerca de 100 compañeros, fueron candidatos del Frente de Izquierda. Digo, eso muestra claramente que no todo en el movimiento obrero, no todo en el mundo del trabajo pasa por el peronismo o por otros partidos, digamos, que representan a los patrones, sino que hay un sector de trabajadores que empezó a tomar conciencia de que la única salida es la lucha y que lo único que los representan políticamente son los sectores de izquierda o los sectores combativos. Ahora les voy a pedir que conversemos un poco y nos cuenten sobre la pelea que ustedes vienen dando hace años y bueno, las elecciones que se acercan ahora en el Sindicato de la Alimentación, pero antes vamos a ver el informe. Rodolfo Daer hizo su carrera política de la mano de las 62 organizaciones y Lorenzo Miguel. Formó parte del Partido Comunista y la Juventud Sindical Peronista. En 1984 llegó a ser el titular de la seccional capital del Sindicato de la Alimentación. Desde entonces se atornilló al sillón del gremio. En los 90 apoyó la candidatura de Carlos Menem y fue uno de los emblemáticos burócratas empresarios. Pactó las sucesivas entregas de las conquistas obreras con la flexibilización y la hiperdesocupación.
arrancó el siglo haciendo el guiño a la Alianza para avanzar con la reforma laboral de la Banelco, que se aprobó luego del reparto de coimas. En 2003, en un nuevo convenio para la alimentación, sumó el aporte compulsivo del 2% para los trabajadores contratados y no afiliados. Fue uno de los primeros dirigentes sindicales enjuiciados por corrupción por la venta de un terreno del sindicato. Un fraude por $3 millones. Daer podría haber recibido una condena de hasta 6 años de prisión. Sin embargo, pudo zafar del juicio a cambio del pago de 820.000 pesos y una probation que le otorgaron jueces y fiscales. Actualmente cobra un sueldo de 93.000 pesos, más 46.000 de aguinaldo por el sindicato y 68.000 pesos de sueldo y 34.000 de aguinaldo por la federación. Muy lejos de miles de jóvenes tercerizados en la alimentación que cobran alrededor de 5.500 pesos. Deberían trabajar 2 años para ganar lo que Daer cobra en un mes. Entrega de las conquistas obreras, flexibilización, superexplotación, corrupción, son las palabras que describen a este burócrata sindical que hace 30 años está al frente del sindicato. El próximo 10 de mayo habrá elecciones en el Sindicato de la Alimentación. En las principales fábricas se viene desarrollando una oposición que cuestiona la política y los métodos de estos dirigentes propatronales y enfrentará en las próximas elecciones a Rodolfo Daer. Bueno, ahí veíamos justamente este informe sobre Rodolfo Daer al frente del Sindicato de la Alimentación. Y bueno, ¿cuál es la realidad en el sindicato y la pelea que ustedes vienen dando? Que no es fácil decir en una industria multinacional, yo soy de izquierda, planto bandera, este es mi programa, porque después te persiguen y hay que aguantarse de las persecuciones. Y las multinacionales son terribles, te persiguen hasta a cada rato. Entonces digo, terminamos ese punto con muchos compañeros participando del Frente de Izquierda y fue muy bueno. Este año fue terrible. Tuvimos que conseguir 250 candidatos y aparte de eso 200 compañeros fiscales, o sea, casi 500 obreros de la industria de la alimentación. Vos imaginate. Bueno, eso demuestra una fuerza, digo, importante de claro, la agrupación bueno, Bordeaux y una experiencia. Y demuestra un sacrificio enorme. O sea, fuimos a las 90 fábricas, hablamos con compañeros. Vos pensás que nosotros tenemos una realidad en las grandes industrias, pero que la realidad en las pequeñas industrias es que es tierra de nadie. Nosotros queremos otro tipo de sindicalismo. Nosotros queremos ganar el sindicato y cambiarlo. Todas estas cosas que pasan y lo que sufren los trabajadores, no hay una convocatoria del sindicato a discusiones democráticas, asambleas. No, asamblea no. De hecho, lo que demuestra, digamos, lo que dice Maxi, entre lo que es las condiciones terribles, la burocracia, un estatuto totalmente verticalista, apoyando convenios del 94 como el nuestro que no se reforman, demuestra también la fuerza de un sector de trabajadores, 400 trabajadores, apoyando una lista, siendo candidatos, avalando, movilizándose, yendo a todas las fábricas, más de 90 fábricas de la alimentación, toda una campaña enorme de una fuerza de trabajadores en las fábricas donde hacemos asamblea. Lo que fue la campaña del FIT en Kraft, a nosotros te digo que nos abrió un montón la cabeza de compañeros que venían a pedirnos las boletas y eso antes no existía. Eso te puedo asegurar que existe solamente donde hay una oposición que garantiza ser la voz de los trabajadores. Somos gente que nos levantamos a la misma hora que ellos, hacemos el mismo trayecto, padecemos lo mismo y saben que nosotros tenemos un objetivo común, ¿no?, de echar un burócrata y que estamos diciendo nada más y nada menos que queremos que estén al frente del sindicato un tipo que gane lo mismo que un trabajador. Hay algo que nos caracteriza. En la fábrica donde existe el abordo, cuando los compañeros fueron parte de la interna en PepsiCo o en Terrabus en su momento, se frenaron los despidos. Y eso, a diferencia donde está la verde, dejan pasar despidos, suspensiones, bueno, trabajos precarios y todo. Y hay algo que te quería comentar. La verde hace una campaña planteando de que donde nosotros estamos hay cierre de fábrica. Lo cierto es que donde estamos nosotros se pelea para que no cierren las fábricas. En el caso de PepsiCo, por ejemplo, hoy la patronal quiere dejar afuera a todos los trabajadores porque dice que cerró líneas.
Y los compañeros llamaron al sindicato para que hagan asamblea, no quisieron, hicieron un acto afuera de la fábrica, no vinieron. Hicimos una movilización levantando la consigna de que no al cierre de PepsiCo y Daer no estuvo. Una pregunta que nos hacíamos era, algo me habían comentado alrededor de la campaña que hace el sindicato contra la lista Bordeaux, ¿no? ¿Cuál es lo que dice el sindicato? Mirá, por ejemplo, nosotros desde PepsiCo, que marcamos un aspecto del vaciamiento y todo esto, lo que está haciendo la patronal, hay una campaña de La Verde, de Daer, impulsando, diciendo que el PTS, la Bordeaux, quiere cooperativa, quiere cerrar la fábrica para transformar en cooperativa. Es una campaña, entendemos nosotros, del miedo, de crear miedo, porque esto no es así, ¿no? Claro, el objetivo de esta campaña es marcar que la lucha de los trabajadores por sus derechos no es en vano porque conduce a situaciones extremas. Digo, las cooperativas son situaciones extremas que, por supuesto, nosotros lo que planteamos en caso de que una empresa que cierre, que se estatice bajo control de los trabajadores. Pero la idea es que justamente que las empresas no cierren, sino que lleven adelante, que se pague un salario igual a la canasta familiar, que se otorguen todos los derechos para los trabajadores, y es lo que, entiendo yo, plantea la lista Bordeaux y lo que ustedes están peleando en el sindicato desde hace años, ¿no? Llamamos a todos los trabajadores de la alimentación a que nos acompañen el 10 de mayo, porque somos la única oposición, creemos nosotros, que podemos enfrentar a las patronales y pararle la mano y sacar de una buena vez por todas a Daer, que es el que nos roba el 2%, el 4,5% y que no defiende nuestros derechos. Así que invitamos desde este programa a que los trabajadores se sumen ese día. Bueno, nos sumamos por supuesto a la convocatoria a todos los compañeros, a las compañeras de la alimentación para dar su apoyo el 10 de mayo a la Bordeaux, y vamos a seguir con estas conversaciones con los compañeros para conocer profundamente lo que pasa en las fábricas y en los lugares de trabajo donde se desarrolla una fuerte corriente militante del sindicalismo combativo y de izquierda.